¿Imaginas tu vida siendo un pastel, por ejemplo, en la cual tienes que dividirla en pequeños pedazos para poder ver de qué tamaño te va a tocar esta rebanada en cada una de las etapas que te vas a encontrar de tu vida? Me imagino que no. Es una analogía muy rara, pero de hecho de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a darle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a tu podcast Tenlo por Seguro, donde encontrarás información de gran valor enfocada principalmente a seguros, negocios, emprendimiento, finanzas, cuestiones fiscales e incluso tendrás información muy útil para que te conozcas mejor y puedas cumplir esas metas que te estás proponiendo. Recuerda, yo soy Jorge Espejel, tu agente de seguros. Vamos a darle, Vaya de episodio tenemos el día de hoy. Es un episodio bastante diferente a lo que normalmente hemos venido manejando. Como te lo digo en el teaser, recuerda que Tenlo por Seguro es un podcast en donde hablamos de muchos temas. Obviamente seguros, que es nuestra principal actividad, pero entre los seguros pues obviamente podemos abarcar muchos temas. Y son finanzas, son negocios, emprendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar de una analogía que yo estoy casi seguro que no la has escuchado, y si la has escuchado ha sido hace mucho tiempo o muy tenue, ¿no? De una manera muy sencilla. Ahorita lo vamos a ver de manera muy concreta, pero digamos jugosa, ¿no? Nos vamos a ir a lo que es directamente, no nos vamos a meter en tanto cotorreo, pero yo creo, bueno, no creo, estoy seguro que si me sigues en este capítulo, en esta charla que tenemos hoy el día de hoy, tú y yo, va a ser de mucho aprendizaje, y si lo haces a conciencia, créeme que te va a ayudar bastante. Nos damos cuenta como agentes de seguros que la gran mayoría de las veces, de hecho la gran mayoría de las personas con las que nos sentamos a hablar de este tipo de temas, no tienen una planeación para su vida, no tienen estructurado qué quieren para cada etapa de su vida. Obviamente hay cuestiones externas, como lo hemos dicho en otros episodios, que no podemos controlar, eso me queda muy claro, ¿ok? Pero todas aquellas que tú puedes controlar, todos los planes que tú puedes armar, muchas de las personas que nos encontramos para hablar de seguros, muchas de ellas no tienen una planeación para su vida. Sin embargo, obviamente, aquellas personas que son nuestros clientes o aquellas personas que igual no son nuestros clientes pero ya tienen seguros, son personas que normalmente sí siguen esta planeación, de vida o esta planeación personal para poder cumplir ciertos objetivos en su vida. Ahora, vamos a entrar en materia. Yo te invito a que tengas lápiz y papel a la mano. Si no lo tienes, ponle pausa 2 minutitos y regresa, porque créeme que si me sigues en el ejemplo que vamos a hablar el día de hoy, que te repito, va a ser un ejemplo o un episodio muy concreto, muy específico, pero que te va a dejar bastante aprendizaje o sobre todo mucho análisis para que tomes acción a las cosas que tú quieres en la etapa de tu vida en la que tú te estás encontrando en este momento, ¿no? Imagínate, y sígueme en el ejemplo, un pastel, ¿no? Dibuja un pastel, dibuja un círculo en esa hoja con el lápiz que traes, dibuja un círculo y divídelo en los 4 puntos cardinales, ¿no? Una línea que lo cruce en horizontal y una línea que lo cruce en vertical, prácticamente que traten de quedar 4 partes iguales dentro del círculo, ¿no? Ahora imaginémonos que vamos a hacerlo en el sentido del reloj, ¿ok? De izquierda a derecha. Entonces, como si fueran las 3 horas, o las 3 de la tarde, las 3 de la mañana, o lo que tú quieras, pero a las 3, como si fueran las 3, de las 0 a las 3 va a ser la primera etapa, que estamos hablando de los 0 a los 20 años. Después viene la segunda etapa de nuestra vida, que es de los 21 a los 40, es decir, a las 6 de la tarde, 6 del día. Después viene la tercera etapa, que es de los 41 a los 60 años, y que serían como las 9 horas, y finalmente viene nuestra cuarta etapa, es decir, de los 61 a los 80 años de edad. ¿Por qué lo dividimos en 80 años nuestra vida? Porque actualmente la expectativa de vida en promedio es prácticamente de 80 años de edad, ¿no? No vamos a meter que si hombres, mujeres, bla, bla, bla. En promedio son 80 años de edad la expectativa actual de vida, y esta expectativa de vida cada año se va a ir incrementando. De hecho, hay un estudio por ahí de Nat Geo y no recuerdo cuál otra compañía prestigiada hizo un estudio donde la expectativa de vida hoy en día de un niño de 2 años es más de 100 años de edad.
que es muy distinta a las que estamos en estas generaciones actuales, ¿no? De los 30 años en adelante. ¿Por qué? Pues porque un niño de 2 años, con todos los avances tecnológicos que va a haber, la cultura que se está haciendo cada vez en la alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera, los nuevos hábitos hacen que la vida vaya a ser más prolongada. Por eso es que un niño ahorita de 2 años tiene una expectativa de vida mayor a 100. Pero bueno, nos vamos a basar en todas aquellas personas que seguramente son los que escuchan el podcast de acuerdo a las estadísticas que tenemos. Y pues bueno, la expectativa de vida es de 80 años. Por eso es que lo vamos a dividir el pastel en estas 4 etapas, 20 años por etapa prácticamente. Ahora sí, imagínate este pastel, como lo dice el título. Imagínate este pastel, estas 4 partes. Todo, si te gusta el pastel, siempre quieres la parte más grande, pues bueno, aquí son partes en tamaño similares, o no similares, idénticas, pero en beneficio la verdad es que pueden ser muy distintas. Esa primera etapa de nuestro pastel de la vida, es decir, los 0 años a los 20, es la etapa más sencilla, digámoslo así, de nuestras vidas. Es la etapa donde menos obligaciones tenemos, es la etapa donde no tenemos ningún compromiso. Prácticamente nuestro único compromiso es estudiar y tratar de ser buenos hijos. Me voy a ir a un ejemplo, o bueno, voy a hablar de este ejemplo de manera muy general a lo que es la media, ¿no? Yo entiendo que va a haber casos que se salen de estos parámetros, indudablemente, y conozco muchos de ellos, pero vamos a hablar de lo que es la media, quitando esos casos excepcionales. Entonces, lo que es la media nos dice que de los 0 a los 20 años, prácticamente la única obligación de esas personas es estudiar. No tienes que trabajar, en casa tienes alimento, vaya, para empezar tienes casa, ¿no? De tus padres, o espero que así sea, de verdad. Tienes alimento, tienes educación, vas a una escuela, entonces, si acaso que limpiar tu cuarto, labores de tu casa, labores de tu recámara prácticamente, cuestiones personales, estudiar y demás. La verdad es que es una de las etapas más tranquilas de nuestra vida, ¿no? Y donde adquirimos los principales conocimientos o los primeros conocimientos que nos van a permitir el desempeñar en nuestras siguientes etapas de la vida algo muy importante que va a representar rebanada de pastel de qué tanto tamaño va a ser para poderla disfrutar. Algo importante y que quiero dejar bien en claro: independientemente de que esta es la etapa donde menos productivos, entre comillas, lo digo, menos productivos somos, sin duda alguna, es una de las etapas más fundamentales, tanto como quienes estamos viviendo esa etapa, a quienes tienen personas o tenemos personas, hijos que están viviendo en esa etapa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es la menos productiva, también es la más importante para ver las bases que les vamos a dejar a estas personas. Es decir, qué tipo de hábitos les vamos a ir forjando, qué tipo de mentalidad o visión les vamos a ir forjando. Eso, créeme, ahorita a mis 35, prácticamente 36 años de edad, lo visualizo con la historia personal que tuve de vida y doy gracias a Dios de los valores que me inculcaron, del objetivo que me inculcaron y de la manera como me enseñaron a ver la vida desde joven, desde niño prácticamente, ¿no? Eso va a ser una diferencia para cuando tú tengas a tus hijos mayores, puedas ver el tipo de visión que tienen de la vida. Pero bueno, eso será para otro tema. Es nada más una especie de paréntesis. Entonces, en la mayoría de los casos va a ser una circunstancia donde te digo no hay obligaciones, es meramente estudiar y listo, ¿no? Esa es nuestra mayor preocupación. Las principales habilidades y alguno que otro trabajito que puede llegar a tener alguna persona ya de 16, 17 años tal vez, y que empiezan a tener sus primeros ingresos con los cuales se den sus gustos personales, ¿no? Ya tienes tu novia, empiezas a salir y demás. Es la mejor época de nuestras vidas, hablando en que no tenemos tantas preocupaciones. Después viene la segunda etapa, que es una de las más importantes económicamente hablando. Viene la segunda etapa de este pastel llamado vida, de los 20 años o de los 21 años a los 40. Esta es una etapa donde ya empezamos a tener nuestros primeros ingresos formales, ya sea que tengas un empleo y que estés generando tus primeros ingresos por medio de un sueldo que te da tu empleo. Puedes ir teniendo nuevos conocimientos, capacitaciones, diplomados, más preparación, más idiomas incluso, que los puedes venir cargando desde chico, ¿verdad? Pero a lo mejor aquí ya los profesionalizas más y empiezas a tener
mayores o, mejor dicho, otro tipo de preocupaciones e intereses. Ya piensas en crear una familia, ya estás buscando formalizar relaciones, ya estás buscando sentar cabeza, ¿no? Este rango de edad de los 21 a los 40 es cuando la gran mayoría de las personas nos casamos, empezamos a tener nuestros hijos, empezamos a ampliar, ya sea si teníamos un negocio, tratamos de crecerlo, ¿sí? Pero son nuestros pininos, digámoslo de esta manera, profesionalmente hablando, ya sea como empleado, como emprendedor o como empresario. Pero es la etapa donde profesionalmente y económicamente hablando empezamos a generar las bases para lo que podría venir después, ¿ok? Te repito, de los 21 a los 40 años. También aquí ya empezamos a tener mayores gastos. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tener o pensar en una familia ya nos representa mayor gasto. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos casa, ya tenemos gastos de casa, posiblemente ya tenemos a nuestros hijos, los tenemos en colegios, en colegiaturas, son ropas, alimento, ya no nada más mío, sino de mi esposa, de mis hijos o incluso algunos hasta podemos hacer cargo de los gastos de los padres, ¿no? Entonces, obviamente ya tienes más ingreso, pero también tienes más gastos. Es la etapa más crítica. ¿Por qué? Porque empiezas a incrementar ingresos, pero también empiezas a incrementar gastos y obligaciones, ¿no? Aquí es donde viene lo que normalmente buscan la mayoría de las personas, que es diversificar negocios o incluso generar bastantes o más fuentes de ingresos, no solamente una. Esa es la idea, ¿no? Aquí viene algo muy importante. Normalmente yo cuando platico con algunas personas en este momento es cuando normalmente hablamos, por ejemplo, de los esquemas de ahorro para la educación, o cuando hablamos incluso de planes de retiro, que mucha gente a los 23, 25 años tal vez que están en este cuadrante, en esta segunda etapa de la vida, recuerda, de los 21 a los 40, muchas de esas personas que son menores de 30 años no piensan en su retiro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque falta mucho tiempo. Pero bueno, dicen, yo quiero mejor gastarme ahorita, poner otro negocio, viajar, divertirme, son los gastos de mis hijos, etc. Pero esa es la mejor época, de los 20 a los 40, para que tú hagas una planeación financiera, donde empiezas a distribuir, a pesar de los gastos que ya tienes, cierto monto de ahorro. Recuerda que la fórmula perfecta para ahorrar es tu ingreso menos tu ahorro igual a gasto. Es decir, primero veo cuánto gano, de un porcentaje de lo que yo gano lo destino a un ahorro, y el resto es lo que tengo para gastar. Lamentablemente muchas veces lo hacemos al revés. De lo que yo gano, primero veo que tengo que gastar y si me sobra, ahorro. Cuando eso es lo que nos impide precisamente ahorrar, ¿no? Pero bueno, en esta época es cuando más se nos facilita poder generar este tipo de ahorros. ¿Por qué? Porque cuando ya seamos más grandes, eso lo vamos a ver como una ventaja sobre aquellas personas que no lo hicieron, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros hijos son pequeños y estamos pagando colegiaturas, empezamos a generar fondos de ahorro para ellos, para que cuando ellos lleguen a los 17, 18 años de edad, nosotros ya tengamos prácticamente costeada toda su universidad por medio de una prevención financiera que hayamos hecho con anticipación. Pero bueno, eso es de los 21 a los 40 años, ¿ok? Después viene la parte de la tercera etapa de nuestra vida, la tercera etapa de este dulce pastel de chocolate con relleno de cajetita. Ay Dios, perdón, se me antojó, es que así me gusta el pastel a mí. Entonces viene la tercera etapa, que es de los 41 años a los 60 años de edad. Aquí que viene, es una etapa muy crucial de nuestra vida, porque si bien es cierto que en la etapa anterior, en la segunda etapa, es donde empezamos a hacer las bases, aquí en esta tercera etapa es donde las consolidamos, es donde ya nos estamos dando cuenta qué tanto hemos hecho en los tiempos que ya pasaron. Ojo, esto es como un reloj, esto es como pues vaya, es el tiempo, pues. El tiempo es el único bien que no se puede recuperar. Una vez pasado ya no lo puedes recuperar, ya no puedes echar atrás, ya no hay otra oportunidad. Un minuto, un segundo ya pasó y no lo puedes recuperar. Entonces, todo lo que ya pasó, si tú ya tienes ahorita, imagínate, no sé, 45 años, estás en la tercera etapa de tu vida, imagínate el tiempo que ya pasó, esos 45 años que ya pasaron por ti, ya estás más allá de la mitad de tu expectativa de vida. Imagínate qué tanto has hecho y qué tanto has dejado de hacer, ¿ok? Pero bueno, todavía no quiero llegar a ese punto, no te me pongas nervioso. Entonces, de los 41 a los 60 ya tenemos
nuestros negocios más consolidados, o espero que los tengamos más consolidados. Si somos empleados, ya tenemos una posición jerárquica, hablándolo en el buen sentido, dentro de la compañía, de mejor nivel, mayor ingreso, más responsabilidades, pero mayor ingreso. Nuestras empresas tal vez ya tenemos más de una, ya tenemos más sucursales, ya tenemos mayores participaciones, ya son más rentables, incluso nuestros gastos empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque ya nuestros hijos, en la mayoría de los casos, ya terminaron su carrera universitaria, ya no tenemos que pagar colegiaturas. Incluso si planeaste adecuadamente, como te lo dije, en la etapa número 2, ya te despreocupaste desde hace tiempo de pagar colegiaturas. ¿Por qué? Porque ya tienes ese capital solucionado. Entonces, aquí ya nada más te debes de preocupar por mantener, o incluso, ¿por qué no?, seguir creciendo el legado, que pues, ojalá y así fuera, ¿no? Que nuestros hijos también sigan con él, si es que les gusta, que más quisiéramos nosotros que trascender nuestros negocios por medio de nuestros hijos. Obviamente siempre y cuando a ellos les gusten, ¿verdad? La idea no es obligarlos a que hagan algo que no quieren. Entonces, en esta etapa tenemos más ingresos, más consolidados, mayor profesional, mayor realización profesional, digámoslo de esta manera, o empresarial, y también los gastos empiezan a disminuir. Entonces aquí tenemos un poquito más de oportunidad, pero es algo, digamos, utópico, porque tenemos un poquito más de oportunidad, porque disminuyen nuestros gastos para poder hacer mayores ahorros o mayores inversiones, pero a la vez, por nuestra edad y por los plazos que faltan para las etapas donde queramos disfrutar de nuestro dinero, realmente ya nos queda o nos cuesta bastante más generar un ahorro que si lo hubiéramos hecho con mucho tiempo de anticipación, ¿ok? Pero de aquí brincamos a la etapa cuarta de nuestra vida, a la que espero en Dios que todo el mundo podamos llegar, y no solamente llegar, sino llegar pero disfrutándolo de la mejor manera. ¿Por qué? La cuarta etapa es de los 61 años a los 80, es decir, ay Dios, la época donde quisiéramos, o al menos me imagino por lo que platico con las personas y por mi percepción personal, quisiéramos ya poder disfrutar de todo lo que ya hicimos. Quisiéramos tener un retiro económico donde pues ya no tengamos que trabajar, donde tengamos solucionados todos nuestros gastos, incluso tengamos dinero suficiente para seguirnos dando lujos, seguir viajando, comer a gusto, comer en los lugares donde yo quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Tener una casa de ensueño, tal vez, carros de buen nivel, las empresas funcionando a perfección, donde mis hijos pues puedan estar trabajando ellos directamente, incluso hasta mis nietos, ¿no? Es decir, una vida totalmente solucionada de los 61 años en adelante, a los 80 años, que es la expectativa de vida. Eso es el escenario que la mayoría de las personas, cuando me siento con ellos a platicar, es el que me platican, y sin duda alguna es el que creo yo que todo el mundo quisiéramos, ¿no? Una vida sin preocupaciones y una vida que se pueda disfrutar realmente con todo lo que representa la palabra disfrutar, ¿verdad? Pero dentro de todos estos cuatro digamos, etapas de nuestra vida, hay un rango de edad que es muy, muy importante, es fundamental. De los 30 a los 50 años, digamos como si fuera una especie de rango intermedio entre el 2 y la tercera etapa de nuestras vidas, de este pastel. Esa edad de los 30 a los 50 años es cuando más productivos somos. Agarramos la mitad de nuestro segundo cuarto de vida y agarramos la mitad de nuestro tercer cuarto de vida. La segunda mitad del segundo cuarto y la primera mitad del tercer cuarto de nuestra vida. Aquí es donde somos más productivos, donde nos conviene más hacer inversiones, donde es más rentable hacer ahorros, donde tenemos mayores maneras y facilidades para poderlo hacer. Esta es la etapa importante y crucial de nuestro pastel para poderlo disfrutar completamente a los 61 años en adelante o incluso antes. Esto es algo muy importante. Así que yo te invito a que, por ejemplo, no sé qué edad tengas, pero me gustaría que si tú eres de las personas que estás en tu segundo o tercer cuarto de vida, de acuerdo a esta analogía del pastel que te estoy platicando, me gustaría que te pusieras a pensar. Tal vez tengas 30 años, 35, 40, no lo sé, y ponte a ver el tiempo que ya pasó. Es decir, imagínate que tienes 35 años y voltea a ver los 35 años que ya pasaron de ti. Tal vez me puedes decir, oye Jorge, pero ¿sabes qué? Me acabas de decir que los primeros 20 años, pues realmente prácticamente no cuentan. Ok, va, no cuentan. Supongamos que estás en ese escenario donde pues, tu única obligación era estudiar y no hay ninguna mayor preocupación. No cuentan, pero ya pasaron 15. Ya pasaron 15 prácticamente
el 100% de tu segunda etapa productiva ya pasó. Entonces, si tú volteas a ver tu estado de cuenta, si tú volteas a ver tus activos que tengas, si tú volteas a ver lo que has hecho con la educación de tus hijos y no estás satisfecho, entonces, compadre, prácticamente te quedan 35, 25 años. Si tienes 35, te quedan 25 años más para poder disfrutar lo que hasta ahorita no has podido disfrutar. Y ojo, para disfrutarlo después de los 61 años de edad. Pero en cambio, si tú ya volteas a ver tu cuenta de banco y te brillan los ojitos, volteas a ver lo que tengas de activos y dices, órale, aquí puedo hacer algo importante. Si estás solventando bastante bien la educación de tus hijos, felicidades. Créeme que vas en el mejor camino para que esta rebanada de pastel te la puedas tomar con un expreso. Digo expreso porque a mí me encanta el expreso. Con un expreso o un té, chocolate, lo que tú quieras, en esa etapa donde prácticamente queremos llegar todos con esa tranquilidad, ¿no? Entonces, yo te invito a que pongas a ver tiempo atrás o el tiempo que ya pasó de respecto a la edad que tú tienes, qué tanto has hecho y qué tanto has dejado de hacer. Porque lo importante no es lo que ya dejaste de hacer. A fin de cuentas, eso ya pasó. Ya no lo puedes recuperar, como te lo dije en su momento. Son cosas que pues ya, así fue en su momento. Tal vez las decisiones que tomaste que te impidieron hacer la prevención que tenías que haber hecho o que podrías haber hecho y no la hiciste, pues en su momento la decisión que tomaste para no hacerlo te dio satisfacción, te dio algún placer momentáneo, te dio algún beneficio temporal y está bien, es válido, ¿no? Lo importante es que tomes conciencia de la etapa en la que estás tú hoy en día y del tiempo que te falta para poder vivir la vida que tú quieres. ¿Sí? Que amplíes, que incrementes lo que ya tienes o que hagas lo que no has hecho hasta ahorita. Todavía tienes tiempo, eso es importante. Pero compadre, comadre, si tú ya tienes 50 años de edad y volteas a ver el tiempo que ya pasó y te das de topes en la cabeza, híjole, es urgente, súper urgente que hagas algo ya ahorita. ¿Por qué? Porque nada más te quedan 9 años, brother. Nada más te quedan 9 años para que puedas llegar a esa etapa que tú quieres o que quisieras llegar como quieres llegar. Indudablemente lo importante aquí es que todavía tenemos tiempo, tal vez poco, tal vez mucho, no lo sé, depende de cada uno de los casos, ¿no? Depende de cuál sea tu caso, cuál sea mi caso, cuál sea el caso de tu vecino, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente espero que aún te encuentres en un momento que te permita poder generar eso que no has generado y que te permita vivir una vida que tú quieres. Y algo muy importante, valora lo que tienes. Aunque tú digas que ya pasó tiempo y que no has hecho nada, valora lo poquito que has hecho, porque indudablemente has hecho algo. Y también valora los pequeños momentos o los grandes momentos que en su tiempo los pudiste disfrutar a consecuencia de las decisiones que tomaste. No te arrepientes absolutamente nada. Mejor toma acción de lo que tú sabes que puedes hacer hoy en día para poder incrementar lo que tú quieres para tu jubilación, para tu retiro, para vivir plenamente. Porque, por ejemplo, no sé si tú sabías, pero las personas que estamos cotizando con la ley nueva, la ley, digamos, nueva entre comillas, la del 97, con el Afore, pues prácticamente, para que te haga un poquito más de análisis, prácticamente lo que vamos a recibir a los 65 años, ni siquiera a los 60, a los 65 años de edad, va a ser el equivalente a tu ingreso de 2 años. Pero si tu expectativa de vida va a ser hasta los 80, imagínate vivir con tu ingreso de 2 años durante prácticamente 15 años más. ¿Quieres eso? ¿Te conformas con eso? ¿O mejor quieres ampliar ese cochinito? ¿Quieres que tu pastel sea más grande, no sea nada más de un piso, o sea de 2 pisos, no te toca una rebanada y te toca el pastel completo? Tenemos la oportunidad, espero que así sea por tu edad, que puedas hacer las cosas. Diversifica, inicia nuevos negocios, amplía tus fuentes de ingresos, ahorra, invierte, asesórate, pero haz algo. Te invito a que hagas algo, porque créeme, quienes más lo van a agradecer hoy en día, no lo crees, pero cuando llegue su momento, quienes más lo van a agradecer es ese viejito, es ese adulto mayor que todos tenemos adentro. Es decir, nuestro yo dentro de cierto tiempo nos los va a agradecer por lo que hicimos en su momento. Soy Jorge Espejel y espero que esta información haya sido de utilidad para ti, que te haya hecho recapacitar y que ese análisis te ayude a poder generar las cosas y no lo tomes a la ligera. Espero que haya sido de utilidad para ti y seguimos en contacto. Bye bye.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Tenlo por Seguro, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube y en todas las plataformas para podcast nos puedes encontrar, sea Spotify, sea Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox, en todas las plataformas prácticamente, incluso en YouTube también, ¿no? Como ya te lo dije. Si te gustó este episodio, por favor, ayúdanos a compartirlo, califícanos, valóranos, compártelo. Recuerda que este podcast es para ti, por ti y pensado en ti. Mientras tanto, vamos a darle,